está José Simonera con nosotros hoy, economista, y que siempre le pedimos una ayuda para que nos trate de brindar un panorama sobre lo que está pasando en el país. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, Pepe. Igualmente, José. Bueno, a ver, esta cuestión nueva del dólar Qatar, del dólar Coldplay y de 15 dólares que están dando vuelta en el país, creo que es el único país que tiene esa cantidad de tipo de cambio, ¿no? Así es, los países medianamente razonables desde el punto de vista económico tienen un solo tipo de cambio. Los países de la región, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, tienen un solo tipo de cambio. Y nosotros no solamente que tenemos los tipos de cambio, digamos a los cuales ya casi nos habíamos acostumbrado, que era el dólar oficial, el dólar Banco Nación o dólar de los bancos, el MEP, el contado con liqui, que eran dólares legales que se obtenían mediante la compra y venta de títulos públicos, los dólares obviamente ilegales o blue, sino que ahora, derivado del tipo de cambio oficial y mal llamado dólar cultura o Coldplay, dólar turista, dólar Qatar, es el dólar oficial más una cuestión tributaria, pero que genera obviamente, Pepe, inequidades, genera distintos tratamientos para temas que son muy parecidos. El mejor ejemplo es el nuevo dólar turista, donde si gastás hasta 299 dólares, pagás el dólar oficial más, o el dólar, digamos, Banco Nación, más un impuesto del 30% solidario, 45% de retención de ganancia. Ahora, si gastás 301, ya tenés un 25% adicional. Digo, esto marca a las claras, por un lado, la preocupación del Banco Central por cuidar las pocas reservas que le quedan, en meses donde habitualmente las liquidaciones disminuyen mucho y las demandas, digamos, por importaciones se mantienen. Acá lo que hizo fue adelantar, ¿no es cierto? En cuanto a lo que significa la soja, fue adelantar, lo que después no vas a tener. El dólar soja no solamente que adelantó liquidaciones, sino que fundamentalmente tentó a muchos productores a que no se quedaran esperando el año próximo, sino que liquidaran anticipadamente dólar que estaba guardado. El dólar soja fue una medida, digamos, adecuada para un momento de extrema necesidad como teníamos. Ahora, el resto hace más ruido que soluciones, porque la verdad que el mal llamado dólar Qatar es lo que iban a Qatar, ya compraron los pasajes, ya pagaron los hoteles y podrán gastar algo más. Esto está pensado más en el que se va de vacaciones a Brasil, a Uruguay o a Chile ahora en el verano, para tratar de que gasten los dólares que tienen atesorados y que no usen la tarjeta de crédito o de débito accediendo a un dólar barato. Pero en ese tipo de cambio nuevo hay algo que nadie dice, pero que es importante, y es que no solamente están tratando de cuidar los dólares, sino están tratando de mejorar la recaudación, que es otro de los grandes desafíos que tiene Massa. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay 25% más de impuestos. O sea, cuando vos pagás el dólar tarjeta para aquellos que consuman 301, para arriba, digamos, van a estar pagando 150, para hacerlo fácil, de dólar, o 150 y pico de pesos de dólar, digamos, del valor del dólar, y otros 150, que es la brecha con los dólares libres, de impuestos. Pero el dólar sale lo mismo, se va lo mismo el dólar. El dólar se va lo mismo, obviamente. Por eso es que lo que estaba tratando de inducir, digamos, el Ministerio de Economía era que en lugar de usar un dólar tarjeta que estaba por debajo del dólar paralelo, de los dólares libres y legales como se compra en la bolsa, vos lo que hagas es saques el dólar que tenés atesorado, porque recordemos que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares guardados en su casa, en un cajoncito, en un par de medias, abajo del colchón, en una caja de seguridad. Así es. Entonces, eso, lo que está tratando de hacer es que se utilice esa plata y no que le convenga gastar con tarjeta. Pero en el fondo, digamos, también está tratando de recaudar, de mejorar la recaudación para poder cerrar el déficit fiscal, que es otro de los, digamos, de los puntos que en el acuerdo con el fondo se tiene que mejorar, disminuir el déficit fiscal y, por supuesto, la financiación del mismo. Entonces, digo, en este tipo de cambio nuevo está la justificación de los que se van a Qatar, pero en realidad para tratar de contener el turismo de verano y tratar a su vez de, si se te van los dólares, por lo menos mejora tu recaudación. Ahora, ¿estas son devaluaciones por sectores?
Sí, no? en realidad no son devaluaciones, hacen las veces de una devaluación, pero no son devaluaciones en sí, porque el tipo de cambio oficial sigue valiendo lo mismo, o sea que tiene impacto solo en el sector. En el caso del turismo no tiene impacto, sí lo va a tener, digamos, de forma indirecta. ¿Por qué? Porque muchos van a decidir por ahí no viajar a Uruguay y Paraguay, o a Uruguay, perdón, y a Brasil o a Chile, y se van a quedar en Argentina, y obviamente va a haber un exceso de demanda en la costa nuestra, o ojalá en la Sierra de Córdoba, que va a hacer o le va a permitir aumentar los precios porque la oferta es limitada. Claro. Ahora, en el caso del dólar cultura, del dólar que es para espectáculos internacionales o vinculado al deporte internacional, que no es solamente que viene alguien de afuera que se lleva los dólares, sino que genera una importante cantidad de trabajo local, porque cada recital o cada evento mueve desde mucha gente trabajando en los predios hasta servicios adicionales de cuidado de auto, hasta mejora los consumos en bares, en restaurantes y demás. Pero digo, eso claramente los productores, digamos, acordaron estar dispuestos a pagar el impuesto país del 30% a cambio de obtener los dólares a 150, porque en el fondo le termina quedando un dólar mucho más barato que si lo tuvieran que hacer por el mercado libre y legal, que es el dólar contado con liqui. Entonces, digo, ahí sí funciona parecido a una devaluación, pero tampoco lo es, porque el dólar oficial sigue estando a 150, y eso es importante porque no encarece, digamos, no presiona la inflación por ese lado, aunque sí va a encarecer los espectáculos, obviamente, porque al productor ahora le va a salir un 30% más, que va a ser recaudación que el Estado se queda. Ahora, ¿no crees, Pepe, que en realidad también hay una demora, o sea, se están demorando en lo que debieran hacer, que es una devaluación, o es posible de que no tuviese que haber una devaluación? A ver, lo más sano del punto de vista técnico, del punto de vista de lo que dice la política, la teoría económica, es que convendría una devaluación y unificar el tipo de cambio. El problema es que en este momento, yo concuerdo con la visión que esgrimió Massa, en cuanto a que devaluar en este momento con una inflación del 100% y espiralizándose sería muy complicado. Primero porque se iría rápidamente a inflación, y segundo porque el Banco Central no tiene reservas como para tratar de contener una subida del tipo de cambio. Entonces una devaluación iría rápidamente a precios y probablemente no satisfaga, digamos, las especulaciones de quienes van a creer que va a venir otra devaluación. Entonces probablemente esperen otra devaluación. Así que no es lo más recomendable en este momento un salto devaluatorio. La pregunta es, que yo, digamos, me la hago, y es: ¿esto está acomodando las variables económicas para un salto devaluatorio antes de que llegue el proceso electoral, o simplemente está tratando de durar? Vos, para esta situación de atraso de tipo de cambio claro, por decisión política, fundamentalmente en el año 2021, año electoral, donde el tipo de cambio oficial, ese que se le paga al exportador y se le cobra al importador, y que depende discrecionalmente de lo que decide el Banco Central, se devalúa muy por debajo de la inflación y se atrasó en el año pasado. Este año trató de recuperar, pero como el compromiso del Banco Central era vamos a devaluar lo de la inflación en estas mini devaluaciones diarias, no lo está alcanzando y se sigue atrasando. Entonces, esto ha tornado muy baratas las importaciones, que obviamente hace que todo el que puede importar trata de llevarse lo más que pueda, y el que tiene que liquidar exportaciones trata de no hacerlo, y entonces ahí, ante no tener reservas, se complica. Pero digamos, hoy no tenés ni la situación social, ni la situación de reservas, ni la situación de la inflación como para poder hacer un salto devaluatorio. El camino intermedio sería hacer un desdoblamiento cambiario que estaba en la cabeza de Rubinstein, el viceministro de Economía, pero que digamos, el Fondo Monetario Internacional no lo aceptaría, y que por otro lado se lo expolió, como dicen los chicos ahora, Berbinsky, filtrándole el paper que tenía Rubinstein al respecto. Entonces ha quedado esto al intermedio. Yo creo que lo peor de esto es que se van tomando medidas a cuentagotas. Entonces, además de que hizo elevar ayer y hoy el tipo de cambio marginal, los tipos de cambio libre, porque si la alternativa es 315 pesos, ¿por qué la gente vaya a demandar el dólar blue? Y el dólar blue valía 282 y bueno, y viene subiendo en consecuencia. Además de ese resultado, lo que está generando es que muchos otros sectores dicen: ¿y a mí cuándo me toca?
Claro. ¿Cuándo me viene el dólar para mí? Entonces esto genera obviamente mayor incertidumbre, mayor preocupación y fundamentalmente aquellos que tienen que invertir o pueden invertir deciden no hacerlo por miedo a que las condiciones mañana cambien. Entonces la falta de un plan integral y estas medidas que se toman de manera periódica no ayudan a tranquilizar la economía. Con lo cual digo, yo creo, esto de permanecer hasta que haya un proceso eleccionario, pero se lo va a encontrar el problema lo mismo el que venga. Sí, digamos, si uno lo quiere hacer gráficamente, y esto, repito, gráficamente es la bomba cambiaria, digamos, cuando se fue Guzmán se exacerbó y la mecha le quedaba poco. Massa tuvo la capacidad de alargar esa mecha. La pregunta es, ¿podrá seguirlo manteniendo? ¿O el año próximo, año electoral, año donde ya estamos padeciendo una sequía que va a hacer disminuir la cosecha fina, que no es muy relevante en términos de exportación, pero sí es relevante cuando se obtienen esos dólares, porque es cuando faltan dólares realmente. Cuando viene la cosecha gruesa, Argentina está, incrementando su reserva de manera adecuada, pero en momentos de la cosecha fina son dólares muy valiosos. La sequía que se está produciendo ya está afectando el rendimiento y probablemente, si no llueve en los próximos días, por lo que dicen los especialistas, ahí tomo lo que leo, estaría realmente muy complicada lo que es trigo y digamos, todo lo vinculado fino. Y esto sí traería un problema adicional. Me parece que el viaje de Massa al Fondo Monetario Internacional, a la reunión del Fondo Monetario Internacional con el BID, tiende a tratar de seguir seduciendo organismos multilaterales con los cuales logró recomponer la relación, que con Alberto estaba bastante tirante, para tratar de obtener fondos y probablemente reuniones con algunos grupos inversores para tratar por el lado del litio y por el lado de la minería, seducir la entrada de capitales en dólares que permita mantener las reservas a un nivel de subsistencia tal que haga posible llegar hasta la cosecha gruesa. 700 millones son los que ahora acordó el BID que le va a entregar al país de dólares. Hoy lo confirmaron. Sí, el BID había manifestado 1.200. Bueno, el presidente del BID tuvo algunos problemas, digamos, y tuvo que renunciar. Y ahora está en una etapa de negociación. Pero, digamos, todo dólar hoy es muy valioso. ¿Cuánto hay en el Banco Central? Bueno, esta es una gran duda de cuánto hay. Una cosa es lo líquido, los billetes que se pueden usar, y otra cosa son las reservas en general, donde está el swap de China y demás. Pero líquidos hoy, después del dólar soja, han quedado unos 4.800 millones de dólares aproximadamente, eso es lo que dejó el dólar soja. Y en estos 3 días que van, o 4 días que van de este mes, el Banco Central está vendiendo dólares. Hoy vendió de nuevo 75 dólares, porque hay una demanda que, si bien es cierto, disminuyó en términos de energético, no así en términos de insumos que hacen falta para el proceso productivo, porque recordemos que de las importaciones que tiene Argentina, el 90% son insumos están como parte de una cadena productiva. Claro. Solamente el 10% son productos finales, digamos. Entonces no es fácil cortar. También es cierto que en momentos con tanta brecha se alienta un proceso que es delictual, digamos, pero que es subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones. ¿Por qué? Porque dame todo el dólar que quieras o que puedas a este precio que está barato para importar. Claro. Y entonces ahí hay maniobras que el propio Massa denunció y que aparentemente la AFIP y la aduana habrían detectado por unas 720 empresas que estarían trabajando o imputando a las de sub o sobrefacturación. ¿Te acordás que en el anuncio inicial de Massa le había dado 60 días para que rectificaran sus declaraciones juradas? Pero bueno, ha cambiado el sistema ahora que tienen para importar, para poder tener una mayor trazabilidad y bueno, claramente hay un espacio de control, pero no se soluciona si no mejoramos las exportaciones y disminuimos las importaciones. Bueno, tengo que ir al corte, pero sí quiero dejarte esta pregunta vinculada a lo que muchos más sufren, que es el tema de la inflación. De lo que ves, de las medidas que se están tomando, hasta ahora no hay nada que pueda alentar a una baja a la inflación. No solamente no hay medidas antiinflacionarias, no hay un plan integral que permita ser auspicioso en cuanto a que la inflación va a ceder, sino que si vos te fijas, Massa lo ha sacado de
su oratoria diaria. O sea, a diferencia del presidente que le declaró la guerra a la inflación, cuando la guerra no tenía ninguna arma para luchar esa guerra, Massa la ha sacado. Y Massa ofrece mejorar los tipos de cambio, ofrece traer inversiones, ofrece aquello en el cual tiene espacio para tener algún éxito, como puede ser el dólar soja, y no toca el tema de la inflación, que sabe que es una causa perdida, que tanto daño le hace a la sociedad, que tantos pobres generan y que tan mal valora, digamos, dentro de las expectativas de la gente, la inflación es lo que más le preocupa. Obviamente. Así que Massa ha preferido callar al tema en lugar de enfrentarlo, porque no tiene hoy herramientas para enfrentarlo, salvo que lograra dominar realmente el gasto público, que no le va a ser fácil por incluso las presiones sociales del momento y la puja dentro de la coalición gobernante.